A Jesús Lemus de su investigación sobre el Poder Judicial. De los 75 cárteles de la droga del país, todos tienen un juzgador que les atiende sus asuntos y con quien están en contacto a través de sus abogados. Además, de forma rutinaria, escuchamos de empresarios poderosos o políticos poderosos que son absueltos por el Poder Judicial. Así, la percepción es que el Poder Judicial de hoy está subordinado al dinero. Los ricos pueden comprar la justicia y los pobres no pueden. ¿Es una percepción justa o falsa? ¿Tenemos una justicia subordinada al dinero, es decir, corrompida? ¿Y cómo resolverlo? Diego, por 2 minutos. Bien, lo que se está diciendo en cuanto al retrato del país se sintetiza en una palabra: impunidad. Ahora bien, los factores de impunidad son muchos. Uno es lo que señala don Jesús, pero también hay otros factores que no se han contemplado, que no están en la reforma inclusive. Por ejemplo, el aparato normativo tampoco le deja muchas opciones a los juzgadores. Cuando en la Constitución tenemos un precepto que nos dice que toda prueba obtenida ilegalmente es nula, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer un juzgador a quien se le presentan pruebas, se le presentan personas, se formulan cargos y en algún momento el acusado dice: todas estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente porque entraron al espacio donde estaban estos instrumentos como droga, dinero, armas, inclusive cadáveres? Eso abunda, ¿no? Pero se entró ilegalmente. Sí. Y entonces lo que la Constitución hace es convertir en inocente al culpable. Por supuesto hay que castigar a quien obtiene pruebas ilegales, pero la obtención de la prueba ilegal genera una responsabilidad para quien lo hizo, pero no la nulidad de la prueba, que solamente favorece al delincuente. Entonces hay que cambiar eso. Por supuesto. Y se podría cambiar pronto. Bueno, yo he venido insistiendo en esto desde hace años, lo he comentado con muchísimas personas con responsabilidades públicas en este gobierno y por lo menos a los 3 o 4 anteriores. Por la reforma, bueno, no tanto, porque la reforma es de 2011, pero de 2011 a la fecha he venido señalando este problema. ¿A qué da lugar, Sabina? A la colusión muchas veces de los agentes del Ministerio Público. No estoy diciendo que sean todos corruptos, por supuesto que no, la mayor parte son honorables, pero hay colusión entre funcionarios con los delincuentes y le dicen: ¿qué hago? Te atrapo, te presento, declaras que entré a tu domicilio de manera ilegal y sales libre. Sí. Lenia, ¿qué tan corrompida está nuestra justicia? Pues yo creo que voy a entrar primero al tema del clasismo de la justicia. Yo creo que hay un sesgo clasista que se da por 2 vías. Una, por una costumbre, por el poco acceso que tiene la gente a abogados. Efectivamente son caros y eso hace nugatorio que muchísimas controversias sociales se diriman en los tribunales, ese es un hecho. Pero además, efectivamente, durante muchos años hubo muchos trucos para girar el turno a favor del litigante. Entonces los litigantes presentaban demandas en muchos juzgados, las presentaban incompletas para que lo previnieran y solamente contestaban con el juez que querían quedarse. Y entonces ahí seguía su juicio. Ya ahora me dicen que eso no es posible. Hasta hace muy poco sucedía esto. Tenemos instancias como la propia Suprema Corte donde no tenemos una asignación aleatoria de casos. La presidencia decide a qué ministro le turna y entonces yo hasta el día de hoy no he entendido cuál es la lógica de esos turnos, pero tengo más de 100 acciones de inconstitucionalidad que se refieren a copias fotostáticas. Bueno, me voy a dedicar buena parte de mi trabajo a resolver la inconstitucionalidad del costo de las copias fotostáticas. Pero esto sucede mucho también a nivel de tribunales colegiados. Me dicen que a nivel de juzgados de distrito ya no, pero ha sucedido. Y este era parte de la colusión histórica que había
no solamente con grupos del crimen organizado, sino con despachos específicos. Sí. Y hay otra forma también de sesgo clasista que sucede, que tiene que ver con el tipo de temas que finalmente terminan teniendo aceptación con los jueces y con los ministros. La percepción